Buenos días a todo el Perú, querida Fátima. Arrancamos la mañana. Hola Christopher, como siempre, listos para conectarnos y contarles todas las cosas buenas que están pasando, porque siempre en la vida hay problemas, pero hay que tener las soluciones y aquí les damos esos caminos, pero también le contamos cosas positivas. Hay que pensar bonito, hay que ponerle cosas bonitas al día y les aseguro que la vida cambia poco a poco. ¿Qué te parece si arrancamos el programa? Esto es Conecta Perú. Y empezamos el programa contándoles que cada 13 de junio se conmemora el Día del Perú Libre de Analfabetismo. Y según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, las cifras realmente son alarmantes porque señala que cerca de 1,3 millones de peruanos de 18 años se encuentran en condición de analfabetismo. Y para conversar sobre esta problemática, hoy nos visita Liliana Muñoz, directora de la Unidad Informática Básica Integral de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, y otro tema muy importante es, ¿ustedes saben de casualidad qué hacer si no están de acuerdo con el monto facturado en el recibo de teléfono o internet? No sé, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que llega el recibo y decimos, ¿tanto hemos consumido? Bueno, hoy para resolver todas estas dudas vamos a conversar con Milagros Heredia, analista de servicios al usuario de Opsitel, para que nos explique qué hacer si nos llega un recibo de este tipo. Además, la problemática social del racismo y la discriminación en nuestro país es una tarea pendiente y por eso es necesario conversarlo. Para ello, hoy nos acompaña Mariela Noles Cotito, docente e investigadora de la Universidad del Pacífico. Bueno, y para los que nos están preguntando a través de las redes sociales cuándo van a empezar las lluvias así fuertes y sobre todo en qué regiones, hoy estaremos conversando con la ingeniera Grinia Ábalos. Ella es especialista del SENASNI, que nos va a explicar qué es lo que va a pasar y sobre todo los alcances y la significación del Niño Global. Así es, y como nos hemos dedicado desde el primer programa nosotros a la prevención. Pero si tienes algún tema que nos quieres preguntar, ¿dónde nos puede escribir la gente, Fátima? Bueno, recuerden que estamos en el Facebook, en Instagram y en el TikTok como Conecta Perú TV, y también nos pueden ver ustedes a través del Facebook Live. Aquí en Conecta Perú venimos hablando siempre de la prevención, pero además de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hay instituciones, hay autoridades y por supuesto cuando hablamos de prevenir es importante tener una propia cultura de prevención en casa con nuestra familia. Así que es indispensable trabajar juntos además con los medios de comunicación. Y nos vamos con Christopher, que siempre nos trae buenas noticias. Christopher. Así es, Fátima, y como siempre, Vanesita está en algún punto importante de nuestra ciudad con información muy importante. Y ahorita se encuentra en San Isidro. Vanesita, muy buenos días. ¿Cómo va el clima por ahí? ¿Hace frío? ¿Hace calorcito? Así es, Christopher, Fátima, y también saludamos a todos nuestros amigos de Conecta Perú. Y es que ante la posible llegada del fenómeno del Niño Global, la Autoridad Nacional del Agua está presentando una serie de elementos para promover y para prevenir los efectos de las lluvias intensas pronosticadas, sobre todo en las zonas norte de nuestro país. Para mayor detalle conversaremos con el ingeniero José Francisco Guamán Piscoya, quien es director del área de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos del ANA. ¿Qué tal, estimado? Buenos días, bienvenido a Conecta Perú. Comencemos hablando sobre cuáles serían estos ejes fundamentales para prevenir que ocurran pues mayores daños en las zonas a causa del posible fenómeno del Niño Global. Muchas gracias. Sí, la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Dirección de Planificación, ha formulado un plan de intervenciones que contempla tres ejes principales. El primer eje está relacionado con la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, cuya número de puntos críticos identificados es alrededor de 518 puntos críticos, tramos de río que tienen problemas de colmatación y que necesitan ser limpiados para tener una mayor capacidad de descarga en los ríos. Las regiones que van a ser intervenidas es desde Tumbes
hasta Ica, vale decir Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica. Van a ser intervenidas con este tipo de actividades. El monto que estamos solicitando para su inversión es de alrededor de 578 millones de soles. El segundo eje de trabajo es la intervención en quebradas con poblaciones vulnerables, básicamente en 22 quebradas que se ubican en el ámbito de el Uriancho Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia, Ricardo Palma, Cieneguía y una quebrada en Palpa, Ica. Son 22 quebradas que en este momento estamos full trabajo para poder ya terminar las fichas técnicas referenciales. La inversión es alrededor de aproximadamente 192 millones y en la adquisición de maquinaria pesada para las 7 regiones intervenidas es alrededor de 270 millones. Con todo lo que son gastos de operación, personal que opere la maquinaria y logística, etcétera, se piensa invertir alrededor de 1.000 millones de soles en esta intervención. Ya hemos tenido un trabajo muy intenso los últimos 2 meses con el Midagri, con el MEF, para poder sustentar y documentar adecuadamente el plan de intervenciones, y el día de ayer ya se nos ha dado una luz verde. Ya nos estamos disponiendo a presentar oficialmente toda la documentación, de manera que se nos pueda asignar ese presupuesto para que sea ejecutado por nuestra unidad ejecutora número 2 en los 3 ejes de trabajo. Perfecto, y precisamente para hacernos una idea de dónde serían estas zonas afectadas es que presentamos un mapa. En estos momentos estamos viendo, sobre todo como ya nos había mencionado el ingeniero, las zonas de Tumbes, zonas del norte principalmente serían las que pues tendrían mayor afectación. Claro, los primeros impactos, como ya conocemos, es Tumbes, Piura y Lambayeque. A continuación, los impactos van avanzando hacia La Libertad, Ancash, Lima y también la región Ica, ¿no? Son las 7 regiones que han sido priorizadas. Sin embargo, el hecho que tengamos la compra de maquinaria pesada nos va a permitir intervenir en la preparación antes del evento, durante el evento y post-evento, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de esta maquinaria que se va a adquirir. De ese plan que ya se tendría que ejecutar ante las autoridades correspondientes. Claro, el plan, la ventana de tiempo que tenemos es de julio, máximo diciembre. Esa es la ventana de tiempo que tenemos antes que aparezca el fenómeno del Niño. Muchas gracias, estimado, por esta importante información, y con estos detalles vamos regresando a estudios con ustedes, Christopher, Fátima. Y así es, Vane, pero lo que nosotros siempre hemos dicho, las autoridades están haciendo lo que les corresponde, pero ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como sociedad? Y esto es importantísimo, Fátima, porque de alguna manera nosotros tenemos que prever para después no estar metidos en problemas que incluso pueden costar hasta la vida. Y además, algo que siempre estamos hablando acá, ¿no? Nosotros tenemos que exigirle a nuestras autoridades, decirles, mire, estoy en una zona de alto riesgo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los planes de contingencia? ¿Cómo puedo apoyar? No solamente que cuando ya pase algún desastre la autoridad tenga que intervenir, sino nosotros también vayamos a nuestras municipalidades, y hay oficinas, lo hemos visto ayer, descentralizadas, vinculadas al desastre y los riesgos de este tipo de eventos de la naturaleza. Nos vamos a la primera pausa del programa. Ya regresamos. Esto es Conecta Perú. No te muevas. Ya estamos de regreso. Conéctate con nosotros en redes sociales, @ConectaPerúTV en Instagram, Facebook y también en TikTok. Conoce a qué hacer para presentar algún reclamo. Muchas veces nos han llegado montos que no estamos de acuerdo en nuestro recibo, mi querida Fátima. Bueno, y justamente estamos con Milagros Heredia. Ella es analista del servicio al usuario del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones Obsitel. Bienvenida, Milagros, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, Fátima, buenos días, Christopher. Es un gusto estar aquí para aprender y para decirle a los usuarios el derecho que tienen principalmente a presentar reclamos, y el principal siendo este reclamo por facturación. ¿Cuáles son las funciones de Obsitel?
primer momento, Ociptel fiscaliza y supervisa a las empresas operadoras y además actúa en segunda instancia en estos procedimientos de reclamo. Para esto es importante mencionarle a todos el derecho principalmente que tiene, las formas de presentar el reclamo y además, lo más importante, los plazos establecidos tanto en primera como en segunda instancia. ¿Cuál es el procedimiento que uno tiene que hacer cuando le llega el recibo y llegan montos que uno desconoce? Primero que nada, efectivamente, el derecho a presentar el reclamo por facturación. A pesar de ello, el usuario podrá presentar el reclamo por el importe mayor a que ha venido facturado en su recibo. Esto le va a permitir realizar el pago del monto que realmente reconoce. Los reclamos principalmente generados ante las empresas operadoras podrán hacerlo a través de las diferentes vías, principalmente la vía telefónica, presencialmente, por la página web, también inclusive a través de aplicativos que tienen las mismas empresas operadoras. Ahora, Milagros, antes uno iba, yo bien antigua, ¿no? Uno iba a una empresa de telefonía y le daban su contrato escrito, ¿no? Entonces uno lo leía, lo revisaba. Pero ahora los contratos son telefónicos y la verdad, bueno, no sé si le pasará a todos, pero yo me olvido de sí, acepto, sí, y después, ¿cómo uno puede tener la certeza de todas las cosas que tiene ese contrato, por ejemplo, para luego reclamar? Importante, Fátima, tu pregunta, porque es también más que nada importante decirle a los usuarios el derecho que tienen de contratar vía telefónica, pero de solicitar a la empresa que les envíen la copia del contrato. La vía telefónica no escatimiza el hecho de que no pueda contratar por esa vía, pero el usuario tiene que conocer el derecho que tienen de requerir, de exigir a la empresa el envío de su contrato. Además, tener en cuenta que Ociptel ha implementado contratos cortos. ¿Qué significa ello? Son contratos que son más fáciles de dar lectura, de verificar las características del contrato y las condiciones que estoy pactando con la empresa. El costo de mi plan tarifario, las características del mismo, el periodo a pagar, entre otras características. ¿Cuánto tiempo demora un reclamo? Dependiendo de la materia de reclamo. En este caso, si hablamos de un reclamo por facturación, el plazo máximo es de 15 días hábiles para resolver, más 5 días de notificación. Pero hay que tener en cuenta un punto importante, el monto a reclamar. Si este es menor al 0.5% de una UIT vigente, el plazo es de 20 días en total. Si el monto excede el 0.5% de la UIT vigente, es de 25 días hábiles, que asciende a 24 soles.75 aproximadamente. Ahora, cuando alguien hace un reclamo y la empresa operadora dice no al lugar, ¿hay otra instancia? Es decir, yo no estoy de acuerdo, ¿a dónde debo acudir? ¿A Ociptel? Efectivamente, si el usuario recibe la respuesta y no está conforme con la misma, podrá presentar lo que es el recurso de apelación, cuestionar lo que la empresa me ha dado como respuesta para que el Ociptel, a través de su tribunal administrativo de solución de reclamos, resuelva en segunda instancia, donde da por finalizado el reclamo, pero que también va a poder verificar lo que el usuario está cuestionando. Ahora, por los plazos, ¿qué pasa si, por ejemplo, me llega un recibo, hago mi reclamo, este procedimiento demora aproximadamente 25 días, un poco más, se me va a juntar con el otro recibo que también me va a llegar? ¿Y qué pasa si esto demora? ¿Me pueden cortar el servicio? ¿Esto podría suceder hasta que Ociptel resuelva? Importante, y es que no, el reclamo por facturación va a impactar sobre el monto que el usuario no esté conforme. Como mencionaba, esto le va a permitir a todos los usuarios pagar el importe que realmente conocen. Si es que en todo caso no tienen respuesta o si tienen respuesta o desconocen cuál es el procedimiento a seguir, invitamos a todos los usuarios a comunicarse en nuestro fonoayuda 1844 o comunicarse mediante nuestras redes sociales o el correo electrónico. No se va a juntar otro recibo porque si en su defecto también llega otra facturación a la que no están conforme, también podrán cuestionar el reclamo por facturación y de esta manera seguir su procedimiento adecuadamente con el apoyo del organismo regulador. Ahora, muchas veces también compramos internet por teléfono y de pronto nos dicen que tiene tal velocidad. Y uno está con la computadora de los niños y es un caos. Y por ahí hay estas posibilidades que nos da la tecnología de uno mismo verificar la velocidad y se da cuenta que no es la velocidad que uno ha contratado. ¿Qué se hace en estos casos? ¿También uno puede acudir a Ociptel? Efectivamente, pueden acudir a Ociptel no solamente para poder ayudarlos, guiarlos en la verificación de las condiciones contractuales que han pactado con la empresa, sino también poder ayudarlos, guiarlos en la presentación de un reclamo que en este caso es calidad del servicio, porque definitivamente al contratar los usuarios tienen el derecho
derecho a recibir el servicio pactado en un inicio. Y de esta manera la empresa tiene que cumplir con las condiciones. Pues caso contrario, el usuario tendrá este derecho importante a reclamar y a cuestionar un servicio que no está siendo brindado adecuadamente. ¿Y cuáles son los canales que nosotros como usuarios tenemos para llegar a Obsitel? Diferentes canales, siendo el principal, por favor, el 1844, que es nuestro fono ayuda de los Obsitel, a través también de nuestras diferentes redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, entre otras, a través del correo electrónico usuarios@ociptel.gov.pe, y además tener en cuenta que tenemos oficinas a nivel nacional para que los usuarios puedan acceder por estas diferentes vías y no solamente por orientarlos en la presentación de reclamos, en el conocimiento de sus derechos, sino también poder ayudarlos en la solución de los inconvenientes que puedan estar presentando. ¿Y cuáles son los casos más comunes que les llegan, que ustedes cotidianamente ven y dicen, bueno, mira, cómo se repiten la estadística, ¿no? Muy curioso porque definitivamente tengamos en cuenta que es este reclamo por facturación el que ha alcanzado el mayor número de reclamos presentados en el último año 2022. Cerca de 2.3 millones de reclamos se han presentado en todas las materias, pero es un poco más de 828.000 reclamos que se han presentado en el 2022 acerca de este reclamo por facturación. Esto es un incremento mayor al año 2021. ¿Y qué significa? Que los usuarios ya tienen mayor conocimiento de sus derechos y mayores mecanismos por los cuales puedan presentar sus reclamos. Sea el de facturación, que ha alcanzado el número 1, pero también a través de los reclamos diferentes que existen a través del marco legal vigente, ¿no? Claro, y es que lo importante es poder hacer el reclamo para que también la empresa se regule y para que nos dé también el servicio, ¿no? Porque me pasa también lo mismo que a Fátima con el tema del internet, y esto lo he experimentado no con una empresa, sino de repente con 2 o hasta 3, si no me equivoco. Entonces, también es importante para que ellos se puedan regular y nos puedan brindar los servicios que nosotros necesitamos y que contratamos además. Así es, efectivamente. Es importante que las empresas operadoras brinden un servicio de calidad en las diferentes situaciones que se brindan, por ejemplo, el tema de facturación, calidad, las promociones u ofertas que puede otorgar la empresa operadora, y que estas deben ser cumplidas. Para esto exhortamos a todos los usuarios que al momento, por ejemplo, sea de reclamar, de contratar, de que la empresa ofrezca una oferta u promoción, brinden siempre o exijan una constancia de vida. Esto es muy importante porque definitivamente va a ayudar a los usuarios a que las empresas están brindando u otorgando un derecho o una facultad, una promoción, por ejemplo, y que deben de cumplir. Y para eso está el Obsitel, para exigir a las empresas operadoras que cumplan lo que está establecido el día. ¿Y cuáles son las sanciones? Con tantos casos, estamos hablando de más de 800.000, ¿es una sanción que beneficia al perjudicado? ¿Es una sanción para que no se vuelva a cometer la misma falta? ¿Es una sanción con dinero? ¿Cómo se realiza? Las sanciones son a través de procedimientos administrativos, ¿no? Esos son procedimientos donde se establecen dos partes, las empresas operadoras y el Obsitel. Definitivamente hay una multa que conlleva, que es el paso final que se establece a cada empresa operadora. Y en cuanto a resarcimientos a los usuarios, también tienen el derecho a solicitarlo, pero no a través de procedimientos de reclamo. Tengamos en cuenta que los procedimientos se ven en una vía administrativa, pero eso no exhorta que los usuarios puedan requerir algún resarcimiento a través de otras vías, pero que también podemos a través del Obsitel orientarlos, guiarlos a cómo realizar ello, ¿no? Así es, así que ya sabes que si en el caso que hayas pasado por una experiencia así, ya tienes los canales para poder hacer tu reclamo. Muchísimas gracias, Milagros, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, y nuevamente, por favor, invitar a todos los usuarios a comunicarse con el Obsitel mediante nuestras diferentes vías para poder ayudarlos, guiarlos y orientarlos. Muchísimas gracias, Milagros. Ya lo saben, si tienen algún reclamo, tienen que acudir a Obsitel. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso, conéctate con nosotros en redes sociales @ConectaPerú, en Instagram, Facebook y también en TikTok. Perú, país con gran diversidad cultural. Bueno, y lo importante es que ahora la tecnología nos permite que la investigación esté presente en nuestro país, y justamente nos encontramos con Mariela Noles Cotito. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, y es un honor, Mariela, poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Fátima. Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco sobre este departamento de ciencias que trabajan ustedes
donde puedes ver más o menos cómo se va moviendo nuestra sociedad y cuánto estamos avanzando y cuánto estamos retrocediendo en diversos aspectos. Claro, el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico aloja básicamente los cursos que tienen que ver con ciencias sociales en la universidad, sociología, antropología, pensamiento social contemporáneo, el curso de discriminación y políticas públicas, por ejemplo, y el CIUP, el Centro de Investigación, ¿no? Es donde generamos todo lo que tiene que ver con la investigación social, desigualdades sociales, estos temas, ¿no? Diferentes temas. Claro, que sirven para hacer las políticas públicas finalmente, ¿no? Saber quiénes somos, en qué situación nos encontramos y qué necesitamos para seguir avanzando como país. Absolutamente. El día de hoy la academia es una de las fuentes más importantes para la generación de evidencia que pueda soportar las políticas públicas en estos temas, ¿no? Sí. Fátima acaba de decir algo, me lo voy a robar. ¿Qué necesitamos para seguir mejorando como país? Muchas cosas. ¿Qué tal suspiro? ¿Qué tal suspiro? Datos, ¿no? Datos desagregados respecto de dónde estamos las diferentes poblaciones que necesitamos. Somos un país de 55 pueblos indígenas, 48 lenguas, ¿no? Entonces, no todos los ciudadanos peruanos y ciudadanas peruanas necesitamos lo mismo, tenemos el mismo punto de partida, ¿no? Entonces, datos desagregados. Necesitamos conciencia crítica, ¿no? No podemos negar la existencia de problemas únicamente porque no nos afectan a nosotros o porque no los vemos allá afuera. Eso es súper importante, lo sabemos. Y bueno, también un poco de empatía, ¿no? La intencionalidad de efectivamente aprender un poco más de nuestros conciudadanos y conciudadanas y querer saber cuáles son algunas de las problemáticas que les afectan. Se dice que la educación es el camino para sacar adelante un país y durante todo este mes que hemos estado hablando sobre los aportes de los afrodescendientes en el país, algunos nos decían lo que falta es más universidades, porque por ejemplo en lugares como Chincha no hay una universidad o en la selva donde hay pueblos originarios. ¿Es así? ¿Faltan más universidades? ¿O cuál sería el camino luego de las investigaciones para que todos tengamos este acceso a la educación? Yo creo que más que construir nuevas universidades, porque ya sabemos que la construcción de nuevas instituciones no siempre resulta como quisiéramos, ¿no? Necesitamos más bien más acceso a oportunidades de manera igualitaria para todos y todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la población afroperuana de manera particular tiene una tasa de terminación de secundaria más baja que la media nacional, ¿no? Lo mismo con la tasa de entrada a universidades y obviamente de conclusión, pero lo que ciertamente podríamos gestionar es no solo la concentración en las minorías étnicas, como les llamamos, sino también en los procesos de educación más generalizada para la población en general, ¿no? El punto que traías hace un momento tiene que ver con los aportes. Y claro, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el colegio y revisamos nuestros libros de historia, ¿no? Hay muchas poblaciones, como la población afroperuana, por ejemplo, que no necesariamente ve sus aportes reflejados en la historia, ¿no? En los procesos de la gesta de la independencia, por ejemplo, ¿no? O en la Guerra del Pacífico, o inclusive todo el proceso de esclavitud y esclavización no se concibe como un aporte a la economía nacional, por ejemplo, cuando lo es. Sí, totalmente. Entonces, estos mismos fenómenos se reflejan también o se replican también con las poblaciones indígenas amazónicas y con las poblaciones indígenas andinas. Creo que si es que nosotros como población general pudiéramos aprender más de los aportes de las diversas poblaciones que hacen parte del tejido social, podríamos poner más en valor nuestra diversidad. Ahora, tú con la investigación que has podido ver, una radiografía del antes y el ahora, ¿qué tanto hemos avanzado? Yo me concentro básicamente en el avance de los procesos normativos que protegen y promueven los derechos de la población afrodescendiente. Eso es lo que estoy haciendo más recientemente. Entonces, por ejemplo, acabo de regresar del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre los temas de afrodescendientes. Sé que hablaron con Sofía Carrillo hace unos días de eso también. Y claro, mi participación fue más bien como observadora, ¿no? Yo estoy observando cuál es el comportamiento de los estados, qué dicen, qué no dicen, quiénes efectivamente están presentes, ¿no? Y, por ejemplo, respecto de años anteriores, la participación de Perú ha sido mucho más activa, ¿no? Claro, siempre dentro de las limitaciones de lo que tenemos, básicamente resaltando cuáles son los avances normativos, que han sido varios, sobre todo después del año 2000, ¿no? Pero ciertamente hay un avance, ¿no? Hay un avance. Ahora lo que tendría que pasar, por ejemplo, entre nosotros como sociedad tal vez, es generar más herramientas y plataformas para la visibilización
de que los afrodescendientes en realidad estamos en múltiples espacios, más allá de esos históricos que ya sabíamos, ¿no? Claro. El deporte, el arte y otros, Claro. ¿no? Estamos en la academia, estamos en el sector privado y en otras En la medicina. también, claro. Ahora, tú decías ahora que hay un tema vinculado a los niños que terminan la escuela, hablando de los afrodescendientes, de los que ingresan a la universidad y de los que terminan. ¿Por qué se da esto? Lo que sabemos es que los fenómenos como el racismo y la discriminación en realidad son transversales a nuestra sociedad y afectan mucho de lo que es la provisión de servicios, ¿no? No solo el servicio de educación, también servicio de salud y otros servicios públicos. Hay mucho en la percepción de, por ejemplo, profesores, compañeros, qué sé yo, que ciertamente afecta a los jóvenes afrodescendientes en procesos educativos y que pueden llevarlos a salir de Porque abandonar sienten estos discriminación procesos. cuando el profesor de repente da un ejemplo, ¿no? O se refiere a un hecho histórico y señala justamente a uno de los niñitos que está ahí. ¿Te Claro. refieres a eso en la Precisamente, práctica? sí. Es terrible, ¿no? Porque Sí. es importante entender que todos somos peruanos y que la riqueza del Perú justamente está en este gran aporte de distintas culturas, si no, no seríamos lo que somos como país, Absolutamente. ¿no? claro que sí. O sea, por eso tanta riqueza gastronómica y en música y en danzas, ¿no? Porque Claro. todos hemos aportado. Y en las letras, ¿no? Y en nuestra historia y en nuestra economía. Eso siempre es importante traerlo a colación. Claro, en todo, Claro. es parte Y es que de alguna manera todo. este es un problema social y que nosotros debemos de estar hablando constantemente para lo que acabas de decir, ¿no? No olvidarnos de estos pequeños detalles que son los detalles por los cuales se está trabajando para que se le pueda tener un reflejo, además de del respeto que se les debe de dar, ¿no? Pero es un tema que se tiene que hablar, es un tema que tenemos que socializar con esto y volverlo nuestro, porque si no lo volvemos nuestro, esto no va a cambiar. Si esto solamente está de la boca para afuera y no lo interiorizamos, si no lo hacemos propio, este cambio no se va a dar nunca. Sí, precisamente. Creo que uno de nuestros miedos colectivos, si se quiere, es que muchas personas consideran que no tienen el espacio o ellos no deben hablar sobre discriminación o no Exacto. deben hablar sobre racismo porque estos temas en principio no los tocan, ¿no? Pero lo cierto es que el racismo, la discriminación en nuestro país es un tema estructural, ¿no? Hace parte de nuestros propios códigos sociales. Nosotros somos una sociedad que jerarquiza mucho, ¿no? Que esta sociedad del como te ven te tratan, ¿no? Entonces, Así en es. realidad tenemos que reconocer eso, partir de ese reconocimiento. Claro, no negarlo. No negarlo, Ajá. sino más bien ponerlo a la luz, discutirlo, ¿no? Constantemente cuestionarnos de qué manera lo que yo estoy diciendo, haciendo, puede estar reproduciendo el racismo, ¿no? Porque lo cierto es que todos somos racistas Claro. simplemente por haber nacido en un país como este, ¿no? Sí. Ahora, tú has estado, nos comentabas, en este foro de las Naciones Unidas, ¿qué países son los referentes respecto a los avances que se están haciendo a nivel mundial y qué países ves que están detrás de nosotros? ¿O no hay? ¿O no hay? Digamos que los más cercanos, ¿no? O de los que a los que podríamos mirar y verificar sus buenas prácticas, Brasil y Colombia, ¿no? Sobre todo Brasil y Colombia, porque también es verdad que a veces tenemos la tendencia a mirar a Estados Unidos o mirar países de Europa y claro, es verdad que el avance es mucho más amplio, pero no necesariamente responden a una realidad como la nuestra. Claro, Entonces también latinoamericana. tenemos que ser conservadores con eso, ¿no? Pero claro, respecto de quiénes estarían peor, entre comillas, bueno, podemos pensar en algunos países del Caribe o inclusive del continente africano también, ¿no? Pero concentrémonos en lo positivo. Claro, es importante. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar, pero no a largo plazo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar ahora? Lo que trabajo siempre con mis estudiantes es salgamos de la indiferencia, ¿no? Pasar del yo no soy racista, porque eso permite que yo levante los brazos y no es mi responsabilidad. Y no es mi problema. Y no es mi problema, y el problema sigue sucediendo. Claro. Exacto. Al antirracismo, ¿no? Que es más bien una posición activa. Ok, el examen constante de cómo lo que estoy diciendo yo, haciendo yo, puede estar reproduciendo estas prácticas. El siguiente paso es tu comunidad, tu grupo cercano, ¿no? Y así todos iremos creciendo en estos elementos, ¿no? Claro, y también en la Pero- escuela, ¿no? Porque los niños, cuando tú ves a los niños, no hay diferencias entre ellos, es la sociedad que va marcándolo y les va enseñando. Tú vas a una educación inicial, a cualquier nido, y todos juegan felices, todos Claro. se quieren, se abrazan, se aman,
y luego van creciendo y a veces los padres van haciendo las separaciones, que se invita a tal niño a la fiesta o al otro no, porque y ahí empieza el tema, ¿no? ¿Qué Y es que responsabilidad de los yo padres? creo que el tema del racismo es producido por una enfermedad gravísima, pero que tiene una cura y es una cura importante. Esta enfermedad se llama ignorancia y la ignorancia se cura con lectura, se cura con libros, se cura con aprendizaje, con conversaciones, y eso es lo que nos falta. Lamentablemente somos una sociedad racista, pero porque somos una sociedad ignorante, y eso es lo que tenemos que atacar, las cosas desde la raíz para que así pueda crecer de manera sana. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuáles serían entonces esos consejos? Para empezar, siempre decimos en las familias, ¿no? Las familias son las primeras sociedades, de ahí van a la escuela, su segunda sociedad, y luego ya al mundo real. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos empezar a trabajar? Ser intencional en verificar que podríamos estar equivocados, ¿no? Porque al final es verdad, yo te puedo decir, empezamos en la escuela y más allá, pero si no empezamos con nosotros mismos es muy difícil, ¿no? Ponernos en la posición de que es posible, de que de repente lo que estoy diciendo puede no ser correcto, ¿no? O puede estar replicando ciertos estereotipos, ¿no? O puedo estar haciendo sentir mal a alguien que de repente no tiene el espacio para decirme que lo que le he dicho no le gusta o le incomoda, o etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente por nuestra sociedad. Entonces yo creo que empieza con uno mismo informándonos, ¿no? Cuestionando nuestras propias acciones, nuestros propios discursos y lo que pensamos. Bueno, Así gran es. mensaje, de verdad, Mariela. Muchas gracias por haber venido aquí al programa. Gracias. Y creo que es muy bueno que todos colaboremos, ¿no? Por ejemplo, tú desde la academia, nosotros como medios de comunicación y todos seamos parte de este problema para dar una solución. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias, Gracias, un placer gracias por la conversar invitación. contigo. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Conecta Perú. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Conéctate en redes sociales con nosotros, @ConectaPerúTV en Instagram, Facebook y también en TikTok. ¿Qué es el niño global y cómo nos va a afectar? Bueno, y vamos a conversar con la ingeniera Grinia Ábalos. Ella es subdirectora de predicción climática del CENAMI. Y tenemos tantas preguntas, Grinia, y gracias por estar aquí en Conecta Perú. Nos escriben, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? De acá a diciembre, primero, ¿va a seguir el calor? ¿Van a venir lluvias? ¿Le compro uniforme de invierno a mis hijos? O sea, nos hacen muchísimas preguntas porque la gente está un poco desubicada a pesar de toda la información que ustedes dan. Bienvenida. Sí, en realidad, buenos días y gracias por la invitación. El clima de Lima se caracteriza por no tener contrastes importantes, ¿no? De manera que el único evento que genera cambios realmente sostenidos en el tiempo, variaciones de la temperatura, mayores lluvias, es el fenómeno del Niño. Y desde febrero tenemos esta condición en la costa peruana, que ha condicionado y modulado lluvias intensas en toda la costa, hasta la costa central, desde el norte hasta el centro. Pero como ya terminó el periodo de lluvias, su impacto, su manifestación principal básicamente es en las temperaturas del aire. Desde marzo, las temperaturas en Lima no han disminuido, digamos, en 2 grados, es decir, son casi 2 grados a más de temperaturas por encima de lo normal. A eso nosotros lo denominamos olas de calor, por ejemplo. Por lo tanto, el otoño y el invierno van a ser más cálidos de lo usuales debido precisamente a la presencia del Niño costero. Ahora, ¿se tiene más o menos mapeado cuánto tiempo durará esto? Sí, el ENFEN en su último comunicado ya nos ha indicado que es muy probable que este calentamiento en la costa, frente a la costa peruana, en esta región del Pacífico, todavía persista hasta el verano inclusive. Cuando se tiene un pronóstico con unas probabilidades que podrían, digamos, ocurrir de calentamiento en el verano, si bien es cierto, nos dicen que puede ser de débil a moderado, siempre hay que tomar medidas, precauciones, acciones importantes de prevención. Por eso mismo el decreto de urgencia es, digamos, una acción importante para que pueda articular, digamos, acciones concretas y articuladas además. Las lluvias normalmente empiezan en la vertiente occidental, en Lima, en la parte norte del país, en la vertiente que mira al Pacífico en diciembre. Por lo tanto, si se van a mantener estas condiciones un tanto más cálidas frente al mar,
puede generar condiciones potenciales para que las lluvias que se presenten puedan darse por encima de los valores normales. Ahora, nosotros ahora tenemos un clima un poco más cálido, obviamente por el Niño global, pero ¿qué tanto influyen los vientos del sur frío? ¿Esto va a hacer que también la temperatura baje o no tiene nada que ver con...? Es una pregunta muy importante. Los vientos que se han venido presentando, los oleajes, digamos, han estado asociados a esta incursión de vientos, atenúan de alguna manera ese calentamiento que estaba ya frente hasta la costa sur inclusive, ¿no? Si comparamos un mapa reciente de temperaturas del mar ahora sobre 2 o 3 semanas anteriores, vamos a ver que las temperaturas del mar han tendido a moderarse un tanto, ¿no? Pero eso, digamos, va a ser temporal. En esta época es que de aquí al invierno, a entrada a la primavera, este sistema de vientos se intensifica, pero en el verano más bien tiende a debilitarse. Por lo tanto, no va a ser una condición que va a persistir, digamos, ¿no? Esos vientos van a ser episódicos, parte de la estacionalidad, están asociados a los friajes, inclusive cuando, digamos, el sistema se aproxima mucho al continente, se incrementan vientos, nubosidad en Lima, lloviznas, pero además facilita por el otro lado, al otro lado de la cordillera, el ingreso de vientos fríos, ¿no? Asociado a los friajes. Precisamente estamos en Hemos hablado de esta parte de la costa y entonces esta sensación de frío en las mañanas o en la noche justamente se debe a este fenómeno. ¿Qué va a pasar en la sierra, que involucra a varios departamentos importantes del país y que son más o menos la despensa a través de la agricultura para la costa? Durante esta temporada, entre otoño e invierno, es la temporada más fría del año además. Ya las heladas se han venido registrando. Al momento, en la mayoría de los puntos de monitoreo dentro de los rangos normales, pero sin embargo sí ha habido algunos valores extremos, sobre todo en la parte sur de Puno, en el límite con Tacna, Moquegua, Arequipa, que es la zona más fría del Perú. Ha habido una incursión importante de vientos más secos que ha desecado un poco la atmósfera y finalmente han bajado las temperaturas, ¿no? Pero digamos, el Niño global altera todos los sistemas atmosféricos, se trastoca digamos, esa normalidad de estos patrones y genera lluvias y sequías en lugares donde normalmente no ocurren, ¿no? Climatológicamente no ocurren. Así que sí nos espera unos meses con muchas variaciones importantes en el clima. Ahora, para irnos de pronto a algo más cercano, los próximos días, en estos días actualmente hemos visto que han habido días con sol, con calor, anoche hacía un poquito de frío y muy variado de un día al otro. Y también entre distritos, ¿no? Hay como microclimas. Y también entre distritos. Sí. Entonces, ¿esto mismo lo vamos a mantener en el resto de semanas? Nuevamente, estamos en una condición El Niño que va a alterar y trastocar la normalidad, digamos, del clima costero principalmente. Entonces, estas variaciones van a estar todavía presentes de aquí hasta que dure este calentamiento, que todo indica que va a ser hasta el verano siguiente. Y vamos a tener, sí, esa alternancia entre días muy cálidos, ¿no? Pero hacia el mediodía, porque amanece con lloviznas, cielo cubierto. En la noche nuevamente hay una brisa fría que genera, digamos, más sensación de frío, pero esa va a ser la alternancia de este otoño-verano alterado, modulado fuertemente por el Niño costero. Y es que hay que andar, Fátima, ahora con una mochilita, por ¿no? capas. Con una mochilita Yo con he visto la por casaca, capas, ¿no? Uno se va quitando o poniendo de acuerdo. Sí. Con la casaca, con la cortaviento, con la polera, para ver cómo anda, o con el short. Bueno, y además ustedes en el Cenami tienen en la página web toda la información necesaria para que cualquiera de nosotros podamos acceder y saber qué va a pasar en los próximos días, ¿no? Sí, en la página web del Cenami, además en las redes sociales, estamos informando sobre estos cambios que pueden darse de manera importante en algunas zonas muy, digamos, de mucha vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, las caídas de temperatura importante que ha habido en la Sierra Sur, asociado a los avisos que anteriormente hemos estado emitiendo. Esto permite además a los tomadores de decisiones tomar acciones para ver cómo se va a mitigar, digamos, estos descensos importantes, ¿no?
pero además tenemos una red a nivel nacional a través de nuestras direcciones zonales que replican también esta información para ya los actores locales. Claro, porque todo esto influye inclusive, por ejemplo, en la pesca, ¿no? El calentamiento del mar hace que los peces comiencen a moverse y con la información adecuada se pueden tomar las políticas necesarias para prevenir, que es lo que siempre estamos diciendo aquí en el programa. ¿Qué hacer, por ejemplo, en las escuelas para entender el clima? Porque siempre nos enseñan como que muy poquitas cosas, el ciclo del agua. Y después cuando somos grandes no entendemos qué está pasando y hacemos miles de preguntas. ¿La escuela es importante para entender el comportamiento y el trabajo escenario? Mira, Fátima, es una muy importante pregunta y sobre todo que nos permite hacer una reflexión sobre cómo la información científica, técnica, muy compleja, el niño en particular, que es un evento multidimensional, cómo está llegando desde las escuelas, a los profesores y también hacia arriba, a los tomadores de decisiones ya, digamos, de los sectores clave. Entonces, el CENAMI hace 2 años ha publicado una serie de guías denominadas Popularización de la Meteorología para nivel inicial, primario y secundario, tanto para alumnos como para profesores. Entonces, cada vez que inicia un periodo de lluvias o el periodo de bajas temperaturas, siempre tenemos interacciones con las UGELs, con los colegios, visita de los estudiantes al CENAMI para recibir de los especialistas estas definiciones, conceptos, visiones de lo que implica el clima, el cambio climático y sobre todo qué hacer con esa información para decisiones importantes, cotidianas, por ejemplo, ¿no? Claro, porque estos niños van a ser los futuros líderes y no es que les va a sorprender estos fenómenos, sino que siempre vamos a estar viviéndolos en un país como el nuestro. Que era lo que hablábamos un poco temprano, ¿no? Estamos acostumbrados a este tipo de episodios, estamos acostumbrados a que de cierto tiempo viene la corriente del niño, estamos acostumbrados. Es parte de nuestro clima. ¿No? Y la historia registrada científicamente así lo demuestra, ¿no? Bueno, qué importante entonces trabajar con las escuelas y también se pueden comunicar con ustedes. De repente nos están viendo algunos directores o docentes que quieren salir y conocer el CENAMI, se pueden dirigir a ustedes. Sí, a nuestra oficina de comunicaciones, pero también al correo clima@cenami.gov.p, donde los especialistas van seguramente muy rápidamente a responder y coordinar algunas reuniones con los docentes. ¿Y nosotros como familias qué debemos de hacer? Mira, aquí en estos tiempos la información lo es todo y la información oficial, digamos con base científica, nos permite también tomar buenas decisiones. Pero digamos para el nivel familiar, todos siempre estamos escuchando los pronósticos del tiempo en las mañanas a través de TV Perú y eso orienta a tomar algunas decisiones clave. Por ejemplo, si es que hoy día están indicando que viene una semana de temperaturas por encima de lo normal, entonces hay que tomar las precauciones para hidratarse, para no exponerse al mediodía al sol, ¿no? Llevar más agua. Llevar más agua, las loncheras, por ejemplo, yo a mis hijos ahora tengo que mandarle dos tuppers de agua porque el clima ha cambiado. Estamos en un contexto de un niño y eso sí hay que considerarlo en nuestras decisiones cotidianas. Así es, Grinia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay que tomar las precauciones del caso, ya estamos advertidos. Muy bien, nos tenemos que ir a una nueva pausa. Regresamos con mucho más. Esto es Conecta Perú. Volvemos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como @ConectaPerúTV. Y uno de los grandes sueños que tenemos como programa desde que hemos iniciado es que todos los peruanos tengan la capacidad de leer, de escribir, pero también de comprender lo que leen. Cada 13 de junio se conmemora el Día del Perú, libre de analfabetismo, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática en el Perú. Señala que cerca de 1.3 millones de peruanos de 15 años se encuentran en condiciones de analfabetismo. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Cuál es la situación actual y cómo mirar al futuro? Vamos con un video que nos cuenta sobre el analfabetismo en el Perú. La
Alfabetización, un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura y escritura. Es un derecho humano y constituye la base de todo aprendizaje. Sin embargo, las estadísticas nos muestran un panorama poco alentador. En América Latina y el Caribe existen alrededor de 32 millones de personas analfabetas, según un informe del Instituto de Estadísticas de la UNESCO. Esto representa aproximadamente el 4% de la población analfabeta del mundo. Solo en el Perú, cerca de 1.3 millones de personas de 15 a más años reportaron no saber leer ni escribir, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este estudio reveló que la tasa de analfabetismo tiene mayor incidencia en mujeres de zonas rurales del país, pues el 22.8%, es decir, la cuarta parte de las mujeres mayores de 15 años en el área rural, se encuentra en esta condición. El analfabetismo limita la autonomía para acceder a servicios públicos, y es que cronifica la pobreza y aumenta la desigualdad, ya que las personas que no saben leer ni escribir tienen más dificultades para conocer sus derechos y ejercerlos. Por ello, la UNESCO apuesta por la alfabetización digital que permite acceder, gestionar, comprender y comunicar informaciones mediante las tecnologías digitales, a fin de empoderar a las personas y lograr que desarrollen su resiliencia frente a la desinformación. Y es que en realidad, Fátima, 2023, como viene la tecnología hoy por hoy en el mundo, causa todavía extrañeza hablar de analfabetismo, ver situaciones de que todavía hay muchas personas que les cuesta llegar a poder educarse, a poder informarse. Y como decía en la nota, si una persona no tiene la educación correcta, no va a saber cuáles son sus derechos en el futuro. Claro, y la situación en las zonas rurales es mucho más complicada porque se requiere mano de obra, por ejemplo, en la agricultura familiar. Y cuando se tienen que tomar decisiones, yo hace poco conversaba con una chica que venía de Huancavelica, me decía, en mi casa se optó porque mi hermano, por ser hombre, tenía que estudiar y a mí se me quitó la posibilidad del estudio. Una chica de 19 años que estaba migrando a Lima por primera vez y ella me contaba esa necesidad de niña y esos sueños, ¿no? Lo que es tan normal y que es nuestro derecho, para ella era un sueño y a los 19 años ha llegado a Lima recién para aprender a leer y escribir porque no estaba dentro del concepto familiar y eso es lo que tenemos que trabajar, entender que hay realidades distintas y que para ello los medios de comunicación nuevamente tienen que visibilizar estos problemas para en algún momento llegar a tener un país totalmente alfabetizado. Y es importante además también trabajar como sociedad, porque lo que acaba de mencionar Fátima también lo he vivido y de manera cercana, pero tenemos que entender cuál es la situación de esa persona y darle las herramientas que nosotros también podamos para poder ayudar a esa persona a que pueda superarse en la vida. Recordemos que son situaciones bastante complicadas en las que ellos se encuentran, que de ninguna manera se las deseamos a nadie, pero lo importante es buscarle la solución a los problemas y eso es lo que nosotros tratamos aquí en el programa de hacer, de que conecten con la realidad, una realidad de repente bastante dura, pero una realidad que necesita una solución pronta. Bueno, y si en este momento hay alguna persona mayor que se dedicó a cuidar a sus hijos, a cuidar a sus nietos y que no sabe leer y escribir, no existe un límite de edad para aprender. Ya hay muchísimas instituciones estatales que se encargan de llegar a ustedes para que tengan esa posibilidad, porque cuando uno aprende a leer, a escribir y sobre todo a comprender, el mundo cambia y uno se da cuenta que puede seguir aprendiendo y que no importa la edad. Y no hay que tener vergüenza porque muchas personas que dejaron de aprender fue porque el contexto no se los permitió, pero también porque apostaron por la familia, por la crianza, por el trabajo. Así que adelante si es que tienen esta decisión de aprender a leer y a escribir sin importar la edad. Así es, Fátima, y nosotros nos tenemos que ir. Mañana nos volvemos a encontrar a las 11 en punto de la mañana. Así es, como siempre aquí en Conecta Perú. Que tengan lindo día. Chao.